Un día entre la oscuridad de la noche prendieron los motores y despegaron de Ezeiza, el aeropuerto de Argentina donde habían secuestrado en junio del 2022 el avión de carga de la empresa Entrasur, propiedad de la estatal venezolana Conviasa. Apagaron el transponder y lo identificaron como un vuelo militar para que le dieran autorización en el espacio aéreo colombiano. No es una película de Hollywood de ficción, estamos hablando de un hecho real de Estados Unidos que hizo una operación de piratería. Estados Unidos robó el avión de Entrasur luego que crearon un expediente falso vinculándolo al terrorismo. Sometieron a los 19 tripulantes, 14 venezolanos y 5 iraníes, a más de 4 meses secuestrados en Argentina, exponiéndolos al escarnio público. Eran llamados terroristas. Se demostró que nada de eso era verdad, que no había delito. Liberaron a los tripulantes, entre ellos los profesores iraníes, pero no devolvieron el avión. La historia concluyó que al llegar a Miami descuartizaron la aeronave como el típico trofeo de guerra. Esto forma parte de las sanciones ilegales impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos, con la excusa que la marca del avión era un Boeing fabricado por ese país. Venezuela no podía adquirirlo porque estaba sancionada. Nada más absurdo, pero desnuda la reiterada violación del derecho internacional y la hazaña con que actúa Estados Unidos. Así lo denunció el gobierno venezolano. Entrasur, crónica de una piratería made in Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. 4 de junio de 2022, el avión Boeing 747-300M aterrizó en México para recoger mercancía de la empresa Volkswagen. 5 de junio de 2022, la nave partió de Querétaro con el conocimiento de la Agencia Federal de Aviación Civil, el Instituto Nacional de Migración, las autoridades aduaneras y la administración del aeropuerto, todas autoridades mexicanas certificadas. 6 de junio de 2022, el avión propiedad de Entrasur arribó a Buenos Aires, Argentina, luego de pasar por la ciudad de Córdoba. Debido a las sanciones impuestas contra Venezuela, la empresa Shell se negó a cumplir con el contrato anteriormente prepagado para surtir combustible a la aeronave. 8 de junio de 2022, la tripulación decidió volar a Uruguay para cargar combustible y el gobierno de ese país revocó el permiso, lo que obligó al avión a retornar a Buenos Aires, donde la Dirección Nacional de Migrantes retuvo los pasaportes de la tripulación. Las autoridades inspeccionaron y no encontraron ninguna irregularidad. 17 de junio de 2022, el ministro de Seguridad de la Nación aseguró que el análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas. 18 de junio de 2022, luego de la revisión de los teléfonos y documentos retenidos en el allanamiento, un juez informa que no se encontró evidencia que relacionara a la tripulación con terrorismo islámico o espionaje ilegal. 27 de junio de 2022. Por falta de pruebas, se autoriza la devolución de los teléfonos a los 14 venezolanos, pero retuvieron los de los 5 tripulantes iraníes. 19 de julio de 2022. El Tribunal del Distrito de Columbia, Washington, emite una orden de incautación del Boeing 747 de Entrasur con la justificación de que graficar el avión está sujeto a decomiso, con base en violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air. 25 de julio de 2022. El juez Federico Villena ordena liberar la carga autopartes de Volkswagen del avión de Entrasur. 2 de agosto de 2022. El juez Villena autorizó la salida de Argentina y devolución de pasaportes a 12 de los tripulantes, 11 venezolanos y un iraní. Las autoridades argentinas solicitan la incautación del avión Boeing 747, orden proveniente del Tribunal del Distrito de Columbia. 11 de agosto de 2022. El juez Villena accede al pedido de los Estados Unidos de incautar el avión venezolano retenido. En el operativo participó el FBI y la Fiscalía dictamina que es procedente el reclamo de Estados Unidos de incautar el Boeing 747-300M de Entrasur. 16 y 17 de agosto de 2022. La defensa de Entrasur apeló la decisión de incautar el avión.
22 de agosto de 2022. El juez Villena niega a los abogados argentinos Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi representar a Venezuela y a Entrasur, y se priva ilegalmente a Venezuela de su derecho legítimo a defender a sus ciudadanos retenidos y sus intereses comerciales al tratarse de un avión que venía ejerciendo labores humanitarias de importancia. 27 de agosto de 2022. Con la declaración del embajador Osfield, medios argentinos informaron que el fiscal Diego Iglesias respaldó la resolución de incautar el avión de Entrasur y respaldó la maniobra de anular la defensa de Venezuela en pos de los derechos de los tripulantes de Entrasur. Pues hay una causa que es cuando interviene el gobierno de los Estados Unidos cuando hace la solicitud al gobierno de Argentina de comisar el avión, basándose también en un argumento que está fuera de lugar, porque el convenio bilateral que tienen vigente el gobierno de Argentina con el gobierno de Estados Unidos por asuntos de reciprocidad aplica para causas penales, y el juicio que se llevaba en contra del avión eran por causas administrativas. También hay que preguntarse, un avión que es hecho en Estados Unidos, el gobierno estadounidense exige que debe estar autorizado por ello para transferirlo, para venderlo, para comprarlo. Hacíamos el símil hace rato. Quiere decir que cualquier patente estadounidense que esté bajo posesión de cualquier país del mundo, entonces puede ser sometido a cualquier sanción, a cualquier impedimento legal, de acuerdo a las pretensiones del gobierno estadounidense. Esto también es violatorio de toda la normativa internacional. La historia del avión Boeing 747-300 Entrasur no culminó con el proceso judicial que ocurrió en Argentina. En mayo del 2023, Randolph Moms, juez norteamericano, ordenó el decomiso de la aeronave y finalmente se concretó el robo. 29 de diciembre de 2023. El juez Federico Villena decidió que se cumpliera el decomiso ordenado por la justicia de Estados Unidos del Boeing 747-300M, número de matrícula YB3531. El 11 de febrero de 2024, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, repudió los intentos de consumar el robo de la aeronave venezolana. El 12 de febrero de 2024, durante las horas de la madrugada, se conoció el despegue del avión propiedad de Entrasur rumbo a los Estados Unidos, lo que materializó la acción de pillaje y piratería por parte de Washington. En respuesta, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que rechazó el robo descarado de la aeronave luego de la confabulación entre los gobiernos de Estados Unidos y la República de Argentina, quienes violaron todas las normas que regulan la aeronáutica civil. Venezuela, como lo indicó nuestro presidente Nicolás Maduro, está encaminando acciones que ratifiquen nuestra posición de denuncia ante la misma Organización de Aviación Civil Internacional, porque ellos son los responsables de velar para que estas cosas no sucedan y dejar nuestro expediente, nuestra posición. E indudablemente también los tripulantes que ya están en Venezuela van a ejercer su derecho de demandar a quien interpuso la querella en Argentina, porque sobre ello hubo un daño moral, hubo un daño a la familia y ellos como tal van a caminar en esa dirección para reclamar la defensa de sus derechos. ¿Cuál es la génesis de la escalada de agresión contra Venezuela? En el año 2015, Barack Obama firmó un decreto que calificaba a Venezuela como una amenaza inusual para su nación. Desde entonces se activaron las 34 agencias de seguridad de la Casa Blanca para defenderse del supuesto enemigo, es decir, de Venezuela. Y no se detuvieron, atacaron a los venezolanos con todas las herramientas de golpe blando. Atacaron la democracia en el 2019 y el gobierno de Donald Trump propuso derrocar al presidente Nicolás Maduro y para ello impusieron hasta 930 sanciones ilegales.
El gobierno de Venezuela prohibió el sobrevuelo de aviones de Argentina en el espacio aéreo venezolano. En la red social X, el canciller de Venezuela, Iván Gil, informó la decisión. Venezuela ejerce plena soberanía de su espacio aéreo y reitera que ninguna aeronave que provenga o se dirija a la Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio. Esto hasta tanto Argentina pague los daños causados a Intrasur. El gobierno de Argentina respondió que ejercería acciones diplomáticas y no se dejaría extorsionar por los amigos del terrorismo, nuevamente señalando al país de terrorista. Y en este caso en particular, la propia justicia argentina desechó ese argumento construido por la Asociación Israelí de ese país. Lo más insólito es que se atrevieron a decir que levantarán su protesta ante la OACI por violación de las leyes aeronáuticas civil internacional por parte de Venezuela, cuando Argentina violó las leyes internacionales y ni hablar de Estados Unidos que consumó el robo. Venezuela prohíbe que aviones argentinos sobrevuelen su espacio aéreo. Esto en respuesta a la acción del gobierno de Javier Milei de entregar una aeronave venezolana a Estados Unidos. Venezuela, conseguir otro avión. Como decimos en Venezuela, lo material se resuelve. El daño que le ha hecho Milei a las relaciones entre nuestros países y la violación fragante y lo desnudo que ha quedado en su atropello, en su ignorancia del derecho internacional, es lo que daña precisamente las relaciones entre los países, que debemos unirnos en la CELAC, en nuestros organismos, para seguir luchando por el desarrollo. La Casa Rosada, por la medida que tomó el país caribeño, levantó protesta. La República Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela. Pero a través de redes sociales, el canciller venezolano remarcó su postura indicando que el cierre del espacio aéreo se mantendrá hasta que sean compensados por los daños causados. Todo el respaldo de nuestra Asamblea Nacional, todo el respaldo del Parlamento a nuestro gobierno, al presidente y a esta decisión. Venezuela es un país que se respeta. Este capítulo de tensión diplomática entre dos latinoamericanos tiene un trasfondo. Así lo indica quien se dedica a estudiar las consecuencias de las más de 900 sanciones impuestas por la Casa Blanca. En este caso en Venezuela, toda la presión política que tiene Estados Unidos por participar y hacer injerencia en las elecciones, en la situación política de Venezuela. Es un tema geopolítico, es un tema de falsa legalidad, es un tema de lawfare contra un Estado, contra una empresa, y es una violación absoluta del derecho internacional. En febrero, Estados Unidos destruyó el Boeing 747 de carga, propiedad de la empresa aérea estatal venezolana Conviasa, valorado en $80 millones. Adriana Sibori, Telesur, Caracas. El imperio gringo vengativo, perverso, con toda su maldad, procedió a descuartizar el avión de Intrasur, el avión de Conviasa que nos habían secuestrado. Le quitaron el color de la bandera, le desaparecieron el nombre, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi, le borraron el nombre de Intrasur, y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos. Ese es el odio que le tienen a la Venezuela digna, a la Venezuela bolivariana. Un trofeo de guerra, y es para demostrarle al mundo que ellos son los amos del mundo. Es el imperialismo en toda su extensión, para demostrarle al mundo que ellos hacen lo que les da la gana, porque inclusive ni los acuerdos bilaterales que tienen con países, en este caso con el gobierno de Argentina, los respetaron, y muchos menos han respetado los acuerdos internacionales que rigen la aviación civil internacional, de los cuales el gobierno estadounidense y el gobierno de Argentina son miembros y están obligados a cumplir lo que establecen esos acuerdos binacionales. A pesar de las agresiones económicas y en medio del brutal bloqueo, como lo califica el gobierno venezolano, la respuesta de Conviasa ha sido crecer y expandir. A la luz pública nosotros sabemos que las sanciones son ilegales, son sanciones criminales, porque fíjense que el motivo por el cual sancionan a Conviasa es porque en los aviones de Conviasa se montan autoridades, el presidente, gobernadores, diputados, y son autoridades que fueron electas democráticamente y legalmente. ¿Cómo nosotros
vamos a impedir que nuestras autoridades aborden nuestros aviones. Al contrario, nos sentimos orgullosos cuando alguna autoridad nuestra utiliza nuestra marca país, en este caso, nuestros aviones de confianza. Dentro de toda la normativa que rige tanto los convenios binacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional, 15 artículos se violaron dentro de esta trama de cosas que nunca debieran haber pasado. Desde la regulación que autoriza a las personas con licencia para poder hacer mantenimiento a la aeronave, para poder volar una aeronave, para poder establecer un plan de vuelo, hasta la normativa misma de cómo tramitar un plan de vuelo para ir de un estado A un estado B. Son 15 artículos que violaron en esta trama que se teje entre el gobierno estadounidense y el gobierno argentino, simplemente por generar condiciones no apropiadas para la administración de una aeronave que es hecha en Estados Unidos, pero que desde el año 1986 fue comprado por una agencia, por una línea aérea llamada la Unión de Transporte Aéreo Europeo, que ella cuando pasa a la quiebra, se declara en quiebra, es cuando nace Air France. Air France se hace dueño de la aeronave, Air France se la vende a la línea aérea iraní en el 2007 y luego desde Conviasa hicimos una transacción transparente a la luz de todas las autoridades, tanto nacionales como internacionales, para poder comprar el avión y traerlo a Venezuela. La causa de Entrasur desde el principio fue un caso político y no jurídico que incide en la geopolítica regional. Fue un acto de terrorismo, pero de Estados Unidos, que continúa su agresión contra Venezuela, Irán y todos los países que no respondan o se subordinen a su autoimpuesto poder de creerse la autoridad del mundo. 15 de marzo de 2024. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a través de su cuenta en X quiénes fueron los funcionarios argentinos que robaron el avión venezolano Entrasur. Estados Unidos coloniza la justicia argentina y ejerce control sobre sus autoridades judiciales. Estos son los funcionarios argentinos que robaron el avión de Entrasur y se lo entregaron al Departamento de Justicia estadounidense para que lo despedazaran. Reconócelos, sabemos quiénes son. Justo ahora están en Carolina del Sur haciendo un curso y subordinándose a los organismos de justicia de Estados Unidos. El vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, no reconoció que la justicia argentina efectuó un acto de piratería al confiscar el avión de Entrasur por solicitud y capricho de los Estados Unidos. Confirmarles que la República Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo en aquel país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país. Por supuesto que, para recordarles el contexto, haber aceptado por parte del gobierno argentino la orden de confiscación de la justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 de Entrasur. En su declaración, Manuel Adorni cuestionó que el gobierno de Venezuela le haya prohibido a aviones argentinos pasar por su espacio aéreo, pero no informó sobre cómo violaron las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional al secuestrar y robarse el avión de Entrasur. Bueno, primeramente estamos en presencia de una violación de toda la normativa internacional que rigen las relaciones bilaterales entre los gobiernos y que esas relaciones es normada por la Organización de Aviación Civil Internacional. El avión de Entrasur, cuando hizo el vuelo a Buenos Aires, Argentina, llegó con toda la documentación al día, con todos los permisos al día. Simplemente por una denuncia donde acusaban ilegalmente y sin ninguna prueba de terrorismo a los 19 tripulantes que acompañaron la aeronave, que 4 meses de haber estado retenidos ilegalmente, porque ellos estaban libres en el hotel, lo que no tenían eran los documentos personales. Eso indudablemente genera una situación de contradicciones dentro del ejercicio de la legislación, porque tú estás en mi país retenido ilegalmente, libre, pero sin los documentos para que no te puedas ir a tu país de origen. Una situación de terrorismo que no pudo ser verificada ni por el FBI,
ni por la CIA, ni por el Mossad, ni mucho menos por los organismos de inteligencia del gobierno de Argentina. Y que después de 4 meses, al no tener prueba, fueron liberados. Luego, en el propio testimonio del abogado acusador, ellos no encontraron prueba e inclusive indicaron que la tripulación pudiese irse y que el avión también. El caso Entrasur es un caso inédito en el mundo, sin contar con la lista de irregularidades, violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos de la tripulación. Y esta causa jurídicamente no ha concluido. La defensa de Entrasur continúa batallando en los tribunales de Argentina. El juez Villena no debió autorizar el decomiso de la aeronave solicitado por Estados Unidos, hasta tanto dictara sentencia firme la solicitud de los abogados de Entrasur, que pidieron el sobreseimiento de la causa sobre la base de la decisión que liberó completamente a la tripulación de cargos de supuesto terrorismo. ¿Cuál es el estatus actual? La defensa está solicitando a la Cámara de Apelaciones que verifique y confirme que la aeronave fue descuartizada para tener una constancia jurídica y llevar esto hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, los argentinos y quienes vuelen hacia ese país deberán dar una gran vuelta para llegar, por ejemplo, a República Dominicana y a Estados Unidos, entre otros destinos, porque los aviones de Argentina no pueden sobrevolar el espacio aéreo venezolano. A Venezuela le asiste la razón jurídica porque se demostró la verdad. Se develó una maniobra más de Estados Unidos y su implementación de las sanciones ilegales. Pusimos el punto en la I.